En este orden de ideas quiero comentarles que en el Distrito Federal pues también ya se viene para el día 14 de este mismo mes el cambio en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y tenemos el agrado de recibir a Antonio Padierna Luna. Él es diputado electo en la Asamblea del Distrito Federal y por parte del PRD. Bienvenido, señor diputado. Muchísimas Ya gracias. electo porque el 14 ya toman Electo protesta, hasta el ¿no? día 14 no nos protesta. Bueno, pues primeramente, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y poderme permitir expresar ante los ciudadanos, ante todos los capitalinos, primeramente un agradecimiento por habernos favorecido con su voto y haber tenido este nivel de votación en la ciudad. Habla del nivel de compromiso y responsabilidad que tenemos que asumir ahora en la Asamblea Legislativa. Antonio Padierna, tú ya como diputado, cuéntanos y cuéntale al auditorio qué representa esta responsabilidad, porque muchas veces asumimos los ciudadanos que ya llegó el diputado y es del PAN, del PRD, del PRI, pero no tomamos la dimensión de cuál es la responsabilidad real que tiene un diputado al llegar sobre todo a la Asamblea del Distrito Federal, que de alguna manera pone punta o hace camino a nivel federal. Bueno, primeramente la votación que nos haya favorecido y que nos haya llevado a la Asamblea Legislativa en este caso es una cosa, pero también hay otros compañeros diputados que van por la vía de la representación proporcional. Ya estando dentro, a todos nos pone exactamente en el mismo nivel de responsabilidad con los ciudadanos. Tenemos la obligación de generar las leyes para la ciudad mejores, de tal manera que salvaguarden las garantías individuales, los derechos humanos de todos los capitalinos. Tenemos que buscar que la Asamblea Legislativa tenga un papel tan dinámico que genere leyes de vanguardia, que nos ponga al nivel de las mejores ciudades en el mundo, en donde se garantice que la vida cotidiana de los capitalinos esté rodeada de mejores cosas. Es decir, que busquemos mejorar la ley del transporte, ¿no? Por ejemplo, mejorar la ley de vivienda, mejorar las leyes tendientes a la equidad, buscar la eficacia en la Asamblea Legislativa de tal manera que podamos a través de la ley lograr la participación ciudadana, que nos parece eso contundente en esta ciudad. Necesitamos que sean los ciudadanos los que propongan a la Asamblea Legislativa lo que necesitan y nosotros solamente seamos los operadores y ejecutores de esas necesidades. Es necesario que busquemos a través de la Asamblea Legislativa estas mejores leyes para la ciudad tendientes a la creación de nuestra propia constitución, de lograr la economía, la autonomía en las delegaciones y que tengan mucho más atribuciones, que el Distrito Federal pueda tener facultades plenas para legislar en todas las materias. Me parece que hacia allá tenemos que impulsar nuestro trabajo. Y este trabajo es un compromiso con toda la ciudad, no solamente en el distrito por el que representamos, por el que fue la contienda. Hoy nuestra responsabilidad es en el DF completo. A todos los ciudadanos. Para que nos quedara un poquito más claro, Asamblea del Distrito Federal lo ve uno un símil de la Cámara de Diputados, pero muchas veces ni siquiera sabemos cómo funcionan, cómo trabajan, qué hacen. Nada más llegaron los ungidos, y piensa uno, ¿no? Desde el plano terrenal, ya llegaron los ungidos por el Señor y nos van a gobernar y nos van a aplicar la ley. Bueno, nos van a generar nuevas leyes. ¿Podrías decirnos cómo se conforma la Asamblea del Distrito Federal? ¿Cuántas comisiones hay? ¿Para qué son las comisiones? ¿Y cómo trabajan nuestros diputados? Sí, como no. La Asamblea Legislativa está integrada por 66 diputados. 40 de ellos son electos, ¿no? En el voto directo de los ciudadanos, en los distritos, en los 40 distritos locales que hay en el DF, y el resto se elige a través de la representación proporcional. Esto hace una suma de 66. Ya una vez en la asamblea se elige de cada uno de ellos, dependiendo del partido político, un representante
para que se le nombre coordinador de ese grupo parlamentario y se integre a la comisión de gobierno. Y a su vez el grupo mayoritario tendrá tantos integrantes en la comisión de gobierno que garantice tener una mayoría. Esto habla de la comisión de gobierno que se va a encargar de la operatividad y el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, a su vez está representada por un presidente, que en este caso el grupo parlamentario mayoritario, que es el PRD, hemos decidido que sea el diputado Manuel Granados y la secretaria, nuestra compañera Ariadna Montiel, que ellos son los que encabezan la dirección y los trabajos de la Asamblea Legislativa, que esto no quiere decir que el trabajo del resto de los compañeros sea menos importante. Posteriormente, los trabajos de la Asamblea Legislativa se ejecutan a través de comisiones. Son aproximadamente entre 50 entre comités y comisiones de distintos niveles y comisiones especiales, que estas comisiones especiales se crean para una determinada función y tienen una duración específica, de acuerdo al tema del que se vaya a tratar. En estas comisiones está integrada por diversos diputados de las distintas grupos parlamentarios y son las que se encargan precisamente de la revisión de la normatividad que se aplica en el Distrito Federal. Por ejemplo, hay una comisión que es importante, que es la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. En ella no solamente se hace la cuestión de la revisión de la ley, sino que además se ejecutan otro tipo de actividades. Por ejemplo, la ratificación de los nombramientos o de las propuestas de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que envía el jefe de gobierno a la Asamblea Legislativa. Que estos magistrados, a final de cuentas, son los que van a hacer propiamente la justicia, o sea, van a hacer la aplicación de la ley. Exactamente, así es. Por ejemplo, también la ratificación de las propuestas que haga el procurador y demás, ¿verdad? Así es, efectivamente, y así se trabaja en todas las comisiones, ¿no? Antonio Padierna, tú ya como integrante de la Comisión de Gobierno para esta próxima legislatura, es la 6ª legislatura la que vamos a tener en el Distrito Federal, ¿cuáles son los puntos a los que le van a dar mayor énfasis en la propia Asamblea? Bueno, mira, uno de los puntos importantes que me parece que vamos a impulsar es la garantía y el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, ese es uno, hacer una Asamblea Legislativa autónoma, muy responsable y que además a través de ella se fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas en todos los ámbitos del gobierno del Distrito Federal. Tenemos que buscar a través de la Asamblea Legislativa el vínculo con otras legislaciones, tanto del centro de la República como a nivel internacional, de tal manera que nosotros hagamos propuestas de las mismas leyes que estamos promoviendo aquí en el DF, que son de vanguardia, que no se tienen en otros estados, de tal manera que estas acciones que se toman en el DF pudieran tomarse como ejemplo y como guía en otros estados. Por ejemplo, la garantía y el libre derecho de la mujer, que ya existe esa ley, pues, la garantía y el libre derecho de la mujer de elegir a decisión propia, que antes de las 2 semanas puede interrumpir el embarazo. Este asunto se ve, nosotros le tenemos que dar la visión más que como un asunto de carácter penal, un asunto de salud pública. Y social, ¿no? Y social, por supuesto. ¿Te parece que vamos a un corte y regresamos, seguimos platicando de ese tema y que nos platiques un poquito sobre los temas escabrosos en cuanto a la percepción de los ciudadanos, de las tribus en el partido PRD y cómo se van conformando ahí en la asamblea y de qué manera trabajan? ¿Te late? Correcto, de acuerdo. Regresamos 16:35. Estamos platicando con Antonio Padierna Luna, diputado electo en la Asamblea del Distrito Federal, que forma parte de la Comisión del Gobierno en la misma asamblea, y le preguntábamos sobre este tema que a los
ciudadanos nos llama mucho la atención, y muchos tienen la percepción de que el PRD está conformado por tribus o grupos que responden a intereses personales o del mismo grupo. ¿Cómo sientes tú que se está haciendo o va a hacer el PRD ahí en la Asamblea del Distrito Federal para que realmente estos grupos se sumen y contribuyan a la unidad y que se saquen leyes que efectivamente beneficien a los ciudadanos? Bueno, primeramente yo quiero decir que en todos los partidos políticos, sin excepción, existen pluralidad de opiniones y de expresiones que precisamente son los que generan el debate al interior de cada partido político. No, yo no conozco hasta el día de hoy un partido político en donde haya solamente una sola voz y todos piensen de la misma manera. Hay distintos modos de expresarse. Desafortunadamente en el PRD, nosotros somos muy expresivos y hemos manifestado nuestra manera de pensar que a veces a la gente no le gusta y nos ha denominado tribus. Sin embargo, en otros partidos políticos existe de la misma manera y no se ahonda, ni se agudiza, ni se hace tan grande la evidencia de las diferencias que puede haber en esos partidos. Y entonces la pluralidad de expresiones y de ideas ahí está, que además eso es lo que así debe ser para que se enriquezca precisamente la creatividad y la expresión. Es necesario, urgente, que exista unidad, que exista convergencia de ideas, no solamente entre los grupos que conforman un partido político, sino en la Asamblea Legislativa, porque requerimos de que se hagan leyes de consenso en donde se convenzan todos los grupos parlamentarios de cuál es lo mejor para la ciudad. No queremos nosotros hacer una Asamblea Legislativa que emita leyes inútiles o leyes de ocurrencias o leyes que sean solamente un escenario para tal o cual diputado que quiere utilizar determinado tema para un lucimiento personal. Nosotros debemos ser muy productivos, debemos revisar leyes que ya existen, que me parece que pudieran resultar ociosas. Por ejemplo, yo te quiero citar que necesitamos verdaderamente entrar al fondo de una revisión de la simplificación administrativa de tal manera que al Distrito Federal lo hagan un lugar en donde se hagan los trámites verdaderamente sencillos, en donde la tecnología auxilie a los ciudadanos en la resolución de sus problemas, en la consulta, por ejemplo, de sus boletas prediales, del agua, del pago de tenencia, de tal manera que evite dos cosas: las grandes filas y los malos tratos de las personas que lo atienden. Que se traduce en corrupción, ¿no? Y que al final favorecen, las trabitas, así es, y que al final favorecen precisamente ese tipo de prácticas. Entonces, nosotros no queremos hacer de la Asamblea Legislativa un mundo de leyes para la ciudad que al final pudieran resultar contradictorias entre sí. Queremos una Asamblea Legislativa muy productiva y por esa razón en el grupo parlamentario del PRD la siguiente semana nos estaremos reuniendo para dar la discusión sobre una agenda legislativa que pudiera abarcar primero este periodo ordinario de sesiones y además los 3 años de la legislatura. Pues muy bien, te agradecemos muchísimo, Antonio Padierna Luna, diputado electo en la Asamblea del Distrito Federal, pues que nos hayas comentado cómo está el panorama en la Asamblea y cómo se vienen las cosas, ¿no? Pues no, muchísimas gracias, Eduardo, que me hayan invitado, que nos den la oportunidad de a través de su programa llegar a los radioescuchas. Y de nueva cuenta, si me regalas unos minutos, de nueva cuenta quiero agradecer a los ciudadanos que votaron por nosotros, que verdaderamente es una votación histórica para el PRD en la ciudad, para la izquierda, y que no los vamos a defraudar, que nos den la oportunidad de trabajar en favor de ellos y que de ese tamaño también es la responsabilidad que tenemos hoy y que de ese tamaño vamos a responder. Pues muchísimas gracias, ahí tienen ustedes la información.